días a todos, bienvenidos. La convocatoria de esta rueda de prensa no solamente es la actividad normal de nuestro sindicato, donde hoy tenemos reunión de la Comisión Ejecutiva Provincial con la Comisión Ejecutiva Regional para ir valorando los acontecimientos que están sucediendo en nuestra comunidad, como así a nivel estatal, los recortes y la situación en los presupuestos también, incluso de la Junta de Andalucía, en cuanto a las medidas que están tomando. Por lo tanto, es un día de trabajo que enmarcamos dentro de la normalidad de nuestro sindicato, nuestra actividad sindical, y en la que nuestro compañero secretario general de la Unión Regional, pues también acompaña con su ejecutiva regional, y que más adelante tenemos también una asamblea a la tarde de delegados también para que hable de la situación que estamos viviendo y las medidas que este sindicato irá tomando poquito a poco con respecto a esos recortes que estamos viviendo y a esa situación económica que estamos viviendo y que estamos tratando a los ciudadanos y a los trabajadores de nuestra comunidad. Por lo tanto, esta reunión se enmarca dentro del trabajo habitual de UPP y dentro de la responsabilidad que tenemos la organización en cuanto a los contenidos y salida a dar respuesta a la situación que estamos viviendo. Poco más. O sea, en ese sentido, nosotros tenemos que decir que ya enmarcamos dentro de la actividad que vamos a tener, que vamos a tener movilizaciones al presupuesto de la Junta de Andalucía y a los recortes que hemos tenido con respecto a que los funcionarios, la personal de la Junta se les vuelva otra vez a cortar la paga. Vamos a tener medidas y entre ellas pues la gestión de servicios públicos, la gestión pública. Va a haber movilizaciones y concentraciones en las puertas de los centros de trabajo. El jueves estaremos en Sanidad, el lunes estaremos en la Administración Autonómica, el martes estaremos en Central, de 11 a 12, en noviembre concentración en la delegación provincial del Gobierno de la Junta y el día 14 de noviembre concentración en la delegación del Gobierno Central de la Plaza España. Quiere decir, con esto empezamos nuestra actividad con respecto a lo que corresponde en las medidas que se han tomado y, por supuesto, también el día 7 tendremos concentración de pensionistas con la ley de pensiones y del 17 al 24 enmarcaremos una nueva manifestación contra los recortes, la situación que nos está acometiendo y que nos está llevando este gobierno con todas las medidas de recorte que está llevando a cabo. Esa es la situación del trabajo de hoy y de que la Comisión Ejecutiva Regional pues, estuviera aquí para empezar a trabajar en ese sentido y dar cobertura a la ciudadanía y a los trabajadores con respecto a todas estas situaciones que están dando. Por mi parte, si el secretario general de Andalucía quiere decir algo más. Bueno, pues buenos días a todas y a todos.